Vamos a las noticias del mundo ahora en este viernes. Mi nombre es Ángela Gómez. Aquí están los titulares. Finalizaron las conversaciones entre el presidente ruso Vladimir Putin y el enviado especial estadounidense Steve Witkoff en San Petersburgo. Los funcionarios calificaron el encuentro de productivo, pero no se informó sobre avances en el acuerdo de un cese el fuego en Ucrania. China aumentó sus aranceles a las importaciones estadounidenses al 125%, su última respuesta en la guerra arancelaria de Donald Trump. Las represalias amplifican la incertidumbre de los socios comerciales. El presidente Xi Jinping sugirió unir fuerzas con la Unión Europea para lo que llamó acoso unilateral. Y en Ecuador avanzan las votaciones anticipadas para personas privadas de la libertad, adultos mayores y ciudadanías en condición de discapacidad. Mientras tanto, está en vigor el silencio electoral antes del balotaje de este domingo entre Daniel Noboa y Luisa González. Tenemos reporte desde Quito. El enviado ruso para inversiones Kirill Dmitriev calificó de productivas las conversaciones del viernes entre el presidente ruso Vladimir Putin y el enviado estadounidense Steve Witkoff. Tras más de 4 horas de reunión, finalizó el encuentro en San Petersburgo, que buscaría un cese del fuego en Ucrania aún sin nada concluyente. Donald Trump, que dijo en su red de Truth Social que Moscú debe empezar a moverse para terminar una guerra que, según dijo, nunca hubiera empezado con él como presidente. El Kremlin confirmó discusiones sobre el conflicto, aunque no dijo si hubo acercamiento de posiciones con Estados Unidos. Y en otro episodio de la guerra arancelaria, China anunció que elevó a 125% las tarifas a productos estadounidenses, como respuesta a la decisión del presidente Donald Trump de imponer un total de impuestos a los productos chinos del 145%. Las represalias de China intensifican la incertidumbre. Los mercados estadounidenses mantienen el temor de recesión a pesar de operar al alza. Los aumentos arancelarios recíprocos de Estados Unidos y China podrían imposibilitar el comercio de bienes entre las dos economías más grandes del mundo, que ascendió a más de $650 mil millones en 2024. Y en sus primeras declaraciones públicas desde que empezó la escalada arancelaria, el presidente chino Xi Jinping calificó como acoso unilateral las medidas impuestas por Donald Trump. Xi además recibió al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y sugirió unir fuerzas con la Unión Europea. El reporte es de nuestra corresponsal en Madrid, Marina Colorado. Pedro Sánchez ha sido el primer líder europeo en visitar China tras la explosión de la guerra de aranceles iniciada por el gobierno de Estados Unidos, que ha desatado un proceso de pujas al alza de los tributos como si de una subasta se tratara. El presidente del gobierno español culminó hoy viernes su gira de 3 días por Vietnam y China con una reunión con su homólogo Xi Jinping en Beijing. Este viaje, previsto antes del estallido arancelario, tenía como objetivo principal impulsar las inversiones chinas en suelo español y lograr equilibrar algo más la balanza con el país asiático, con quien España tiene un déficit comercial de más de 37.000 millones de euros. Además de firmar algunos acuerdos que facilitan la exportación de productos porcinos a China, Sánchez se ha reunido con sectores del automóvil y de las energías renovables. Sobre las críticas de Estados Unidos hacia esta visita de Sánchez, este ha asegurado que la política exterior española no va contra nadie, sino a favor del multilateralismo y del comercio basado en reglas claras, y aprovechó la ocasión para afirmar que el mundo necesita que tanto Estados Unidos como China hablen. El presidente Xi Jinping, por su parte, en sus primeras declaraciones tras el inicio de esta guerra comercial, pidió, en lo que se interpreta como una clara crítica a los aranceles impuestos por Trump, que tanto la Unión Europea como España se opongan a prácticas intimidatorias unilaterales, al mismo tiempo que Beijing anunciaba la subida de los aranceles a las importaciones desde Estados Unidos hasta el 125%, esto en respuesta al 145% impuesto por Washington. Desde el punto de vista europeo, el gobierno español ha insistido en que China es socio de la Unión Europea y que España es un actor activo para construir el vínculo transatlántico con Estados Unidos, un hecho, ha dicho Sánchez, que no es incompatible con abrir sus horizontes y reforzar el vínculo con China. En medio de la guerra comercial del presidente estadounidense, la Unión Europea y China acordaron estudiar la fijación de precios mínimos para los vehículos eléctricos fabricados en el gigante asiático, lo que podría sustituir a los aranceles ordenados por Bruselas el año pasado. El comisario de Comercio del bloque prometió que los precios mínimos serán tan eficaces como los gravámenes, y parte de la industria automovilística europea aplaude las negociaciones.
podría marcar el principio del fin de un largo conflicto comercial. La Unión Europea y Beijing han acordado entablar conversaciones para suprimir los aranceles a los vehículos eléctricos chinos en el bloque y sustituirlos por precios mínimos. La Comisión Europea informó que el comisario de Comercio, Maroš Šefčovič, habló recientemente con el ministro de Comercio chino, Wang Wentao, y que las negociaciones van a comenzar inmediatamente. La Unión Europea impuso aranceles en octubre pasado, un gravamen del 45,3% a los vehículos eléctricos fabricados en China con el fin de proteger a los fabricantes de automóviles europeos, después de que las ventas del gigante asiático se dispararan en todo el bloque. Pero la industria automovilística alemana se opuso a los aranceles, temiendo una guerra comercial con un socio clave. Ahora ve con buenos ojos las conversaciones. Independientemente de los actuales acontecimientos mundiales, también debe debatirse aquí cómo reducir los obstáculos y las distorsiones en el comercio internacional, en lugar de construir nuevos obstáculos. El movimiento se produce en un momento en el que el presidente estadounidense ha intensificado las tensiones comerciales incluso con socios cercanos. Todo el mundo, incluido China y la Unión Europea, están buscando nuevos socios o buscando reforzar las relaciones con socios distintos de Estados Unidos, ya que Estados Unidos se está convirtiendo en un socio comercial más hostil, dado que China y la Unión Europea son dos de las principales economías del mundo. Se miran mutuamente para incrementar sus vínculos económicos. El ministro chino de Comercio confirmó el jueves que ya se han iniciado las conversaciones más amplias, con el objetivo de profundizar en el comercio entre la Unión Europea y China y en las inversiones en general. Cuando faltan pocas horas para que comiencen los diálogos entre Estados Unidos e Irán en Omán, reina la incertidumbre. Mientras Washington quiere un acuerdo que frene el programa nuclear iraní, Teherán insiste en que no está desarrollando armas nucleares. Por su parte, el medio Wall Street Journal ha dicho que Estados Unidos está abierto a un acuerdo antes de las conversaciones. Samuel Salgado Castro con los detalles. Serán las primeras conversaciones en años entre Estados Unidos e Irán. La administración de Donald Trump busca llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Omán será el lugar de las conversaciones, de las que aún no hay claridad sobre si serán directas, como asegura Washington, o indirectas, como asegura Teherán. Horas antes de la reunión entre enviados de Washington y Teherán, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, advirtió que Washington podría detener las exportaciones de petróleo de la República Islámica, lo que se suma a la opción militar mencionada por Trump en marzo pasado. Como el presidente ha sido muy claro, todo está sobre la mesa. A corto plazo, debido a la solidez de la producción energética estadounidense y a nuestras relaciones con nuestros aliados, vamos a endurecer las sanciones y restringir la capacidad de Irán para exportar petróleo. Se empieza por lo económico, se empieza por las negociaciones. Esperamos que sea suficiente. Fue Trump en su primera administración quien decidió retirar a Estados Unidos del acuerdo nuclear firmado en 2015 entre Irán y las potencias mundiales e imponerle de nuevo sanciones económicas. A pesar de que Irán afirma que su programa nuclear solo tiene fines civiles, Estados Unidos y su principal aliado en Medio Oriente, Israel, insisten en que Teherán está intentando desarrollar armas nucleares. Según investigaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica, Irán contaría con una planta nuclear activa en la ciudad de Bushehr, así como múltiples plantas de conservación de uranio. A menos de 24 horas del encuentro previsto, las calles se muestran incrédulas. La experiencia histórica demuestra que Estados Unidos en todos los acuerdos ha incumplido promesas y ha actuado sin escrúpulos. Estados Unidos no merece negociaciones directas. El gobierno iraní dijo que está dispuesto a dar una oportunidad genuina a las conversaciones nucleares de alto nivel con Estados Unidos. Vamos a Estados Unidos. Mijail Mahdi, un hombre de 42 años condenado por el asesinato de un capitán de la policía de 56 años, será ejecutado por un pelotón de fusilamiento esta tarde en Carolina del Sur. Se trata de la segunda ejecución de este tipo en este estado en lo que va del 2025. Carolina del Sur ofrece a los condenados a muerte la opción de inyección letal, silla eléctrica o fusilamiento. Mahdi eligió este último, aunque ha pedido clemencia para evitar la pena a través de su defensa. La gran mayoría de ejecuciones en el país, desde que la Corte Suprema restableció la pena de muerte en 1976, se han llevado a cabo mediante inyección letal.
Las labores de recuperación concluyeron en la capital de República Dominicana tras el derrumbe del techo de una discoteca durante un concierto que causó la muerte de al menos 221 personas. Las autoridades aún no han determinado la causa de la catástrofe en el club Jet Set de Santo Domingo, después de la medianoche del martes y durante un concierto del cantante de merengue Rubí Pérez. Los equipos de emergencia que estuvieron en el lugar hasta la mañana del jueves rescataron a casi 200 sobrevivientes del edificio en las horas posteriores al desastre. Vamos a Ecuador. Continúa la votación anticipada de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El programa Voto en Casa está destinado a electores mayores de 50 años y con una discapacidad de al menos 75% que han solicitado votar desde sus domicilios. Esto mientras está en vigor el silencio electoral en el país tras el cierre de campañas de Daniel Noboa y Luisa González. Este domingo será el balotaje. Nos daba los detalles nuestro corresponsal en Quito, Gustavo Ortega. Bueno, a propósito de ya entrar en el silencio electoral a pocas horas de las próximas elecciones presidenciales del 13 de abril, el balance ha sido de una campaña electoral muy dura. Inclusive se ha definido prácticamente como que ha dejado un desorden institucional. Eso lo declaraba esta mañana el analista político Pedro Donoso, que considera que ha sido una de las peores campañas, sobre todo en cuanto al uso de información, en cuanto a la cantidad de ataques que se realizaron entre uno y otro candidato. Según el portal también de verificación de contenido Lupa Media, ha dicho que tan solo en las redes sociales se han emitido por lo menos 247 contenidos, de los cuales 74% de ellos son falsos, por el cual la campaña electoral ha sido enfocada principalmente en redes sociales. Y de igual forma también se ha utilizado mucha inteligencia artificial, mucho contenido falso, mucho ataque de parte y parte y muy pocas las propuestas por parte de ambos candidatos. A partir de este momento se ingresa en lo que se conoce como el silencio electoral, pero es considerado prácticamente letra muerta, porque muchas de las normativas que establece la regulación de la campaña electoral no se están cumpliendo. De igual forma también la campaña electoral a partir de este momento se traslada así a las redes sociales, donde los candidatos a partir de este momento continúan realizando sus campañas electorales hasta inclusive el 13 de abril. Se ha dicho también que la discusión se ha centrado principalmente en estas redes sociales. Se considera inclusive en este momento que se ha mantenido casi como una intoxicación publicitaria por parte de ambos candidatos, lo que ha llevado esta campaña electoral a una fuerte hartazgo por parte de los electores. Daniel Noboa cerró también su campaña electoral el día de ayer en la ciudad de Guayaquil. De igual forma también anteriormente coincidió con Luisa González, específicamente en la misma ciudad, en dos zonas distintas, donde básicamente sus mensajes de campaña estuvieron enfocados principalmente a atacarse uno de otro. Mientras tanto, Daniel Noboa ha calificado en todo momento que no debería regalarse la campaña electoral en las elecciones al narcoestado sin presentar mayores pruebas. Y el expresidente brasileño Jair Bolsonaro se pronunció desde el hospital tras ser internado por fuertes dolores abdominales. Durante un viaje para recabar apoyos políticos para un proyecto de amnistía para los condenados en tribunales por participar en el intento golpista del 8 de enero de 2023, cuando fueron asaltadas las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia. Bolsonaro, de 70 años, dijo que estaba estable. Más temprano se sometió a estudios para determinar si una obstrucción intestinal requería cirugía. Tras la recuperación, el líder de ultraderecha continuará con su tour político. La causa fue una complicación en el intestino delgado, consecuencia de las múltiples cirugías a las que tuve que someterme tras el atentado que sufrí en 2018. Gracias a Dios mi condición es estable y sigo recuperándome sin fiebre y con buena evolución clínica. La última información que tenemos es que por ahora no hay necesidad de más cirugía. Hasta aquí el informativo. Ustedes pueden ampliar también las noticias en france24.com y a través de las actualizaciones de nuestras redes sociales. Gracias por vernos.